Muy buenos días muchachos, muy buena semana también. Espero que hayan pasado un buen fin de semana. Vamos a retomar estas clases un poco más conceptuales y teóricas después de haber tenido ya las exposiciones el viernes. Y retomamos estas clases donde revisaremos un concepto que va muy de la mano con el emprendimiento, que es el de innovación. Un concepto que es también importante empezar a homogeneizar. Sócrates decía: las definiciones no son necesarias, pero son útiles. Son útiles sobre todo porque es importante en algún momento tener claridad sobre a qué nos referimos cuando hablamos de un tema, porque muchas veces los temas se van enriqueciendo, se van haciendo cada vez más complejos y es bueno también ir deteniéndonos a ver qué estamos queriendo decir cuando decimos algo, ¿no? Entonces, un tema importante. Entonces vamos a hablar de innovación, que es de alguna manera un tema que está un poco de moda, por decirlo así, ¿no? Se habla mucho de innovación, de hay que ser innovadores, innovación para la competitividad, empresa que no innova está destinada al fracaso o a desaparecer, ese tipo de cosas se vienen diciendo mucho, ¿no? Es una especie de moda, yo soy un poquito antimodas, sobre todo porque me voy a veces, o trato de que nos vayamos a veces a la esencia de las cosas, de los términos, y encontrar que algo como la innovación, por ejemplo, es algo que está desde siempre, no es una cosa que, como escuché a alguien decir, ha llegado para quedarse. La innovación está basada en la naturaleza humana, como voy a tratar de explicar después. Por lo tanto, el ser humano es innovador por naturaleza, desde sus orígenes, desde los principios, ¿no? Y por eso, para empezar a ver este término de innovación a qué se refiere, nos vamos a la fuente a la que hay que ir muy de vez en cuando para ver a qué nos referimos cuando decimos algo y nos vamos al diccionario, ¿no? Y porque el diccionario no es solo un libro que teníamos que revisar cuando estábamos en el colegio, el diccionario es una herramienta importante para entender bien a qué se refieren los términos que usamos, recordarlos, porque a veces usamos palabras sin, que van cambiando un poco el sentido y pueden ahí incluso perder el sentido. Entonces, ¿qué es lo que dice el diccionario sobre innovar, innovación? Pues innovar viene de las raíces latinas in, volver, novare, novedoso. Entonces, innovar es volver novedoso algo, ¿no? Algo que ya existe, que tiene ya un conocimiento de las personas, de uso, etcétera, algo que ya existe, que está como en uso o en conocimiento, se vuelve nuevamente novedoso, ¿no? Entonces, eso es innovar, volver novedoso algo que ya existe. Y para eso se cambia, se modifica, se altera algo, se introduce una novedad y por lo tanto ese algo se vuelve novedoso. Eso es innovar, como lo propone el diccionario de la Academia Española, ¿no? ¿Y qué es innovación? ¿No? Innovar, innovación. Innovación también tiene sus raíces latinas, innovatio onis, que es crear o modificar un producto, pero la innovación en el diccionario especifica un poquito más y dice que es la creación o modificación de un producto y su introducción en el mercado. Ya, esto es quizás un poco también algo novedoso reciente, porque ustedes saben que también las palabras, conforme las usanzas en el tiempo se van enriqueciendo en cuanto a sus significados, ¿no? Pero lo interesante de innovar es que es volver novedoso algo y de innovación es que es cambiar, crear, modificar un producto, pero que además tiene que ser introducido en el mercado. Y eso es lo interesante del término innovación. Porque si no se introduce en el mercado, aquella modificación o alteración que ha hecho algo no es una innovación.
¿ya? Puede ser una invención, ¿ya? Quizás alguien inventa algo, una nueva forma de desarrollar un proceso, pero queda ahí. No se lleva al mercado. Entonces no es una innovación, es una invención, pero no una innovación. Y esa es la diferencia que hay entre esos dos términos. Invención e innovación. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de innovación, hablamos de una modificación, introducir novedades en algo, en un producto, en un objeto, pero como esto se va a llevar al mercado, estamos hablando de, de darle un valor comercial. ¿Ya? Y eso, el significado que tenemos de la palabra ya lo incluye. Entonces ahí solo recordar que innovación tiene que ver con introducción en el mercado. ¿Ya? Si no, un producto no se, o un cambio no se introduce en el mercado, no necesariamente es innovación. Pero luego, esta palabra innovación, también ustedes van a encontrar mucho material, mucho tema escrito sobre innovación. Y hay un teórico que ha propuesto bastantes, digamos, bastantes añadiduras al concepto y a la definición, que es Joseph Schumpeter, y esto hace bastante tiempo, por eso digo, esto no es algo que ha venido hace 10 años. Ya en 1939, Joseph Schumpeter hablaba de innovación, diferenciaba innovación de invención, y además hablaba él de que la innovación es establecer, o sea, no solo el producto o el servicio que se lleva al mercado, sino que innovación, ya en el más amplio sentido de la palabra, es cuando estos cambios traen una nueva función de producción, ¿no? Desde el punto de vista de la economía, hablamos de una función de producción con distintas variables, ¿no? Entonces, cuando la función de producción cambia, tenemos una innovación en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? La economía y la sociedad cambian porque los factores se combinan de manera distinta, ¿no? Ahora vamos a hablar que hay varios tipos de innovación. Entonces, en el sentido, digamos, más práctico y particular, es cambiar algo en un producto, hacerlo novedoso e introducirlo en el mercado. Si ya nos vamos a ampliar el término de innovación en sus sentidos más amplios, la definición de Schumpeter del 39 nos dice que esto es un cambio en la función de producción, donde hay un cambio en incluso el sistema económico, en la sociedad, ¿no? Entonces, por eso es importante la innovación, porque cambian en algunos, y en la historia de la economía de la humanidad podemos ver muchas innovaciones que han cambiado de manera importante la economía, los modelos económicos, las estructuras sociales, las estructuras políticas incluso, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante ir aclarando estos conceptos, ver desde lo más particular a lo más general y entender que la innovación pues viene desde el origen de la persona humana y abarca muchos ámbitos de esta vida humana, ¿no? Ahí les he puesto también un link de una página donde el World Economic Forum hace una reflexión sobre qué es lo que significa innovar en estos tiempos. El artículo es del 2014, pero yo creo que es sumamente vigente y por eso y abarca muchos aspectos de lo que innovación hoy en día sigue abarcando, por lo tanto creo que es interesante que lean este artículo en esta web que les estoy poniendo ahí el link. Por otro lado, pues se hablan de muchos tipos de innovación y eso también hay que ir diferenciándolo. Se habla de innovación técnica, tecnológica, algunos diferencian técnico de tecnológico, lo técnico refiriéndose quizás a algo más particular, ¿no? Una técnica concreta, y lo tecnológico refiriéndose a cambios que tienen detrás investigación científica y muchos aspectos de desarrollo, digamos, desarrollo en el sentido científico en universidades, con empresas, ¿no? O sea, involucrando a muchos actores. Hacia allá va un poco la definición de innovación tecnológica y la innovación técnica se queda un poco más en la técnica concreta, ¿no? De cómo hacer
pesaje, cómo usar un material de construcción o una técnica constructiva, ¿no? O una técnica de proceso específico. ¿Ya? Entonces, por ahí va quedando innovación técnica e innovación tecnológica va un poco más en la parte científica, organizacional, social, con un soporte incluso político del Estado, etcétera. Entonces, quizás por ahí va, bueno, de hecho por ahí va la diferenciación de innovación técnica e innovación tecnológica, que algunos eh, proponen que es bueno diferenciar de otros tipos de innovación, como la innovación social, que muchas veces también trae alguna innovación técnica tecnológica, pero se habla de innovación social cuando la innovación genera un impacto social concreto o cuando se busca concretamente generar un impacto social, por ejemplo, en reducción de pobreza, en bienestar social, en productos que puedan ir a eh, poblaciones de bajos ingresos, ahí también se habla de innovación social. Entonces, cuando la innovación busca impacto social positivo, se habla de innovación social. Esto puede estar basado en técnica, pero también en algún tipo de innovación organizacional, que es otro tipo de innovación que no está ahí en la diapositiva, pero también se habla de innovación organizacional, ¿no? Cuando la estructura de una organización va cambiando para tener una forma distinta de funcionar y lograr objetivos comunes distintos, ¿no? También se habla de innovación educativa, ¿no? De cómo usar técnicas pedagógicas, técnicas, digamos, tipo virtuales, para enseñar de una manera distinta y que el proceso de aprendizaje se dé de una manera distinta. Es un poco lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Estamos adaptando el aprendizaje y el proceso de enseñanza usando unas técnicas distintas a las que tradicionalmente usábamos. De esto también ya hay muchos años de avance y hoy por esta situación pues nos hemos tenido un poco que adaptar a estas condiciones, ¿no? Y seguro hay innovaciones educativas que podemos seguir implementando y mejorando si esto se convierte en algo permanente, ¿no? O algo necesario por un tiempo más largo. También se habla de innovación en servicios para diferenciarlos de innovación en productos, ¿no? En los servicios, productos, servicios, ustedes saben que la diferencia está en que el producto sigue un proceso desde las materias primas hasta que el producto esté hecho. Y esto se diferencia de los servicios en que los servicios se van produciendo y consumiendo al mismo tiempo, ¿no? En el producto se produce, está el producto y luego se consume. En el servicio, la producción y el consumo se va dando de manera eh, simultánea, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre los negocios de servicio y los negocios que ofrecen productos. ¿Ya? Eso también para recordarlo. Lo deben haber visto en su momento, pero para ir recordando. Entonces se habla de innovación en servicios porque los servicios, digamos, son un tipo de negocios, tipo de actividad económica, de ofrecer servicios que se distinguen de los negocios de manufactura, de producción, ¿no? Entonces, también algunos de ustedes están desarrollando negocios de servicios, ¿no? Entonces, esos son algunos tipos de innovación, quizás más por su naturaleza o por las disciplinas que incluyen. Y hay otro tipo de clasificación de la innovación que son la innovación cerrada, la innovación abierta. La innovación, cuando se habla de innovación cerrada, es porque se desarrolla la innovación en un ámbito cerrado, dentro de una empresa, dentro de una organización. Hay empresas que tienen sus eh, departamentos, jefaturas de investigación, desarrollo e innovación. Entonces, toda su innovación la hacen de manera cerrada, dentro de la empresa, incluso con muchas, digamos, características de secreto, de que los equipos de trabajo trabajan de manera confidencial, sin que la información se vaya a divulgar, ¿no? Hay muchas empresas que tienen sus centros de innovación cerrado, ¿no? Microsoft, Apple, eh, la mayoría de empresas tienen sus centros de innovación, investigación, innovación y desarrollo, que son cerrados porque quieren que las innovaciones se mantengan como conocimiento solo de la empresa
y que les genere ventajas competitivas solo a la empresa. Es una innovación cerrada. Pero también con una nueva tendencia, con la aparición de esta dinámica de las startups, que son emprendimientos innovadores y de base tecnológica. Eso es lo que son las startups, ¿no? También son emprendimientos, pero tienen un poco la característica de ser de base tecnológica y digamos que tienen un alto potencial de crecimiento y que además buscan, digamos, como digo, bueno, repito, un amplio potencial de crecimiento y con una base tecnológica, pero son emprendimientos en sí, ¿no? Entonces una startup suele ser denominada un emprendimiento innovador, ¿ya? Es así como se les clasifica. Entonces, con la aparición de esta tendencia de aparición de startups que están, digamos, siendo muy difundidas, respaldadas por financiamiento del Estado, de inversionistas, aparece también este concepto de innovación abierta, que lo que propone es que las empresas grandes, digamos, todo el sector corporativo, empresas grandes, consolidadas, ¿no? Corporativos, que quieren innovar y no, digamos, no quieren necesariamente desarrollar ellos el esfuerzo de la innovación, buscan que la innovación se haga en otras organizaciones, en otras empresas. Y muchas veces que esta innovación la hagan emprendedores, ¿no? Entonces, una empresa minera que tiene algún desafío en un proceso de molienda, en un proceso de refinado, digamos que quieren obtener una solución rápida y no invertir mucho en la solución, hacen convocatorias y buscan, ¿no? Empresas, startups, emprendedores que quieran innovar en mejorar estos procesos de molienda, de refinado, del problema que se ha identificado. Entonces, convocan empresas que hagan sus propuestas. Estos startups proponen, hacen propuestas de solución de la problemática de la empresa corporativa grande y la empresa identifica cuál puede ser la más viable y toman, digamos, la innovación propuesta por alguna de estas startups. Este es un mecanismo, hay otros muy parecidos, pero con sus variantes, pero esto es en esencia la innovación abierta. Cuando el corporativo o el Estado también puede ser, convocan a que las innovaciones las desarrollen otros, ¿no? Y no la desarrolle yo. Por eso se llama abierto, ¿ya? Entonces, hoy en día también muchas empresas grandes desarrollan innovación abierta. Algunas combinan alguna innovación, aquello sobre todo que está relacionado con su core business, con su know-how, con su saber hacer distintivo, lo mantienen como innovación cerrada, pero innovaciones que eh, puedan no ser centrales en la ventaja competitiva del negocio, lo hacen a través de innovación abierta. O a veces también alguna innovación abierta dentro del core business, ¿no? Hay muchas variantes ahora de innovación abierta, cerrada, ¿no? Entonces, esa es otra forma de clasificar las innovaciones y es bueno tener un poco en cuenta por dónde están yendo estos conceptos, estas definiciones y que todos vayamos entendiendo a qué se refiere, digamos, la gente, la opinión pública, a qué se refieren los expertos cuando hablan de innovación de un tipo, de otro tipo, abierta, cerrada, etcétera. Ahora, volvamos a la cuestión de por qué es importante innovar, por qué es importante innovar, y esto nos lleva a, a casi lo mismo que veíamos cuando decíamos por qué es importante crear empresas nuevas, ¿no? Claro, quizás innovar va más a la esencia que crear empresas, pero, eh, pero están muy relacionados. Por eso es que emprendimiento e innovación van muy de la mano, ¿no? Sobre todo cuando son emprendimientos innovadores y no emprendimientos tradicionales. ¿Por qué innovar? Entonces, volvemos a la base, volvemos a los orígenes y ahí pongámonos a pensar en la invención de la rueda, ¿no? Un hecho sumamente significativo que sucedió hace miles de años, cientos de miles de años, eh, en el que algún grupo social
probablemente una persona pensó ante un problema que era mover objetos pesados de un lugar a otro, o ante otro problema que era desplazarse de un lugar a otro de manera más rápida, ¿no? No sabemos cuál habrá sido la fuente de la inspiración para la invención de la rueda, si habrá sido el mover objetos o habrá sido el transportarse, no lo sabemos. Quizás ambas, quizás una fue la fuente e inmediatamente surgió la otra, la otra aplicación de la invención, ¿no? Entonces, inventaron la rueda hace muchísimo tiempo. eh, y cuál habrá sido la fuente de inspiración, ¿no? Quizás ver rocas rodar en una montaña, quizás eso inspiró a alguien, ¿no? Eh, la primera rueda de la que se tiene registro, una rueda que se encuentra allá en la zona de Mesopotamia, ¿no? Hoy Irak, donde lo que se ha encontrado es un fósil de una rueda, lo que ya prácticamente se puede definir como una rueda, hecha de troncos de madera, ¿no? Entonces quizás la inspiración fue ver árboles rodar, inmediatamente se pensó en una rodaja y esa rodaja se convirtió en la primera rueda, ¿no? Porque de hecho la primera rueda de la que se tiene registro son una rueda, es un fósil de madera, y lo interesante es que tiene digamos, la rueda de un tipo de madera y el eje de una madera más dura, ¿no? Entonces ahí se va viendo como aquel que inventó la rueda o los que fueron mejorando el invento, porque inicialmente pueden haber sido solo troncos, ¿no? Pero alguien dijo, no, mejor usemos rodajas para que no tener que transportar todos los troncos porque pesan, ¿no? Entonces, se dan dando cuenta que invención e innovación también tienen una relación grande, como hemos dicho hace un momento, ¿no? Entonces, ahí se va inventando y se va innovando cuando se convierte o se va a una aplicación práctica masiva de la invención, ¿no? Y comercial ya en la actualidad. Entonces, el que inventó la primera rueda, pues se basó en una necesidad eh, que satisfacer y surge la nueva rueda, ¿no? La rueda y así hasta las que vemos ahora, de caucho, con aros de metal, o las que se venden de caucho solo, ¿no? Entonces ya, ahí hay innovación. La innovación es desde siempre, a eso que quiero ir e insistir mucho en eso, ¿no? El ser humano es innovador por naturaleza, y hasta una de esas novedosas herramientas técnicas que se está desarrollando, que es la computadora cuántica, ¿no? Entonces, detrás de la innovación hay conocimiento, hay técnica, hay creatividad, ¿no? Entonces, el conocimiento, la ciencia, nos ayuda a entender mejor la realidad. La técnica se va desarrollando también para controlar, manejar mejor la realidad, pero también detrás hay mucha creatividad, ¿no? Es decir, la innovación parte de la necesidad y de la capacidad creativa del ser humano, ¿no? Porque detrás hay creatividad, el ingenio, ¿no? Ustedes van a ser muy pronto ingenieros y algo que se ha tratado de desarrollar con ustedes es su ingenio, su capacidad creativa, ¿no? De encontrar, de usar el ingenio para buscar soluciones a los problemas. Y eso trae detrás mucha capacidad creativa. Entonces, un ingeniero también tiene que ser muy creativo, ¿no? Eh, entonces, la computadora cuántica, pues con el conocimiento científico de la física cuántica, con ya la técnica informática, eléctrica, etcétera, estamos desarrollando uno de los objetos quizás más avanzados que vamos a ver ya en los próximos tiempos, que es la computadora cuántica, que es utilizando la física cuántica, el comportamiento cuántico de las partículas atómicas, utilizar ese comportamiento para hacer mucho más veloz el procesamiento de información digital. Eso es una computadora cuántica, ¿no? Entonces, detrás hay ciencia, hay técnica, hay creatividad, para desarrollar innovación. Y ahí está la relación entre esos términos. Y todo volviendo a la fuente, como decía hace un rato, en que
las personas tenemos necesidades, tenemos problemas y que estas necesidades, esto lo hemos hablado ya cuando hablábamos de por qué crear empresas, pues es muy parecido a por qué innovar. Ambos tienen la misma fuente, la misma base, que es la necesidad, el problema humano y la posibilidad de que las necesidades se satisfagan de mejor manera, la situación de que las necesidades también van cambiando en el tiempo, ¿no? Y ahí ven ustedes esos gráficos donde ven una vela, ven uno de estos lamparines, ven el foco incandescente que desarrolló Edison y ven pues, los focos LED y qué saldrá después, ¿no? Entonces, igual que cuando hablábamos de por qué crear nuevas empresas, por qué innovar, tienen su base en la necesidad y los problemas que se nos presentan en el día a día, ¿no? Bueno, ahí la foto de un icono de la invención, pero de la innovación también, ¿no? Porque Da Vinci, por ejemplo, ustedes se acuerdan, un Renacimiento, Leonardo da Vinci también fue un gran inventor. Bueno, de los grandes inventores que nos cuenta la historia, quizás está Ícaro, ¿no? Está Ícaro, Dédalo, que desarrollaron pues las primeras máquinas para volar, ¿no? Otro famoso inventor en la Edad Media, Leonardo da Vinci, ¿no? Bueno, en la China, la cantidad de invenciones que se desarrollaron y, y que se convirtieron en objetos de uso masivo, ¿no? Como la brújula, ¿no? Entonces, la verdad es que la innovación, la invención, la innovación son muy humanos desde siempre. Y acá les ponía este icono, Edison, ya un poquito más de la era industrial, o más reciente, ¿no? Que además de inventor además con mucho manejo de sus invenciones, el dueño de muchas patentes, ¿no? Inventor, pero que también supo llevar sus invenciones a, a nivel comercial, ¿no? A generar valor, a generar riqueza a partir de sus invenciones, ¿no? Y crear una de las empresas más grandes que subsisten hoy en día en los Estados Unidos y en el mundo, que es la General Electric, ¿no? Es interesante ver cómo Edison crea la bombilla eléctrica, entonces surge la posibilidad, creo que usted lo hemos contado, de iluminar toda la ciudad, pero falta cables eléctricos, crea una empresa para eh, producir los cables eléctricos, pero falta fuentes de electricidad constantes, crea una empresa para generar electricidad y de pronto falta gente preparada para manejar, administrar todos estos sistemas nuevos eléctricos, crea una universidad o un instituto para formar a los electricistas que desarrollaran todo este sistema de distribución de electricidad, crea empresas, ¿no? Entonces, detrás de la creación de empresas hay innovación eh, y obviamente emprendimiento, ¿no? Entonces, Edison es un icono ahí de este proceso. Y un tema que es importante, como lo hemos venido diciendo ahora, la innovación es una característica de la persona humana y algo que hace algunos años un ganador de un premio del científico americano, Michael Dertouzos, decía que ha sido un error separar a la innovación del humanismo. Y es importante, esto lo decía hace unos años, volver a encontrar la innovación, desarrollo técnico, tecnológico, con el humanismo. Porque tanto en su fuente, la innovación debe tener como concepto y como base a la persona humana, en su base, en su fundamento. La innovación se basa en las necesidades humanas, en mejorar la vida humana, etc. Pero también en el impacto que genera ya cuando la innovación, cuando una invención va a innovación y se convierte en un producto, en un servicio masivo, lo que impacta en la vida de las personas, ¿no? Y ese impacto puede deshumanizar, ¿no? Y eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta y por qué es importante que la innovación y el humanismo se vuelvan a encontrar, porque el humanismo debe ser fuente para la innovación, pero también
la persona humana y la sociedad humana recibe un impacto cuando una innovación se genera, ¿no? Y eso lo estamos viviendo. El impacto de los iPads en los niños, en sus conductas, en sus capacidades cognitivas, ¿no? El impacto del iPhone en las relaciones humanas, no solo el iPhone, ¿no? Del smartphone, ya. Ese es un posicionamiento de marca, ¿no? El impacto del smartphone en las relaciones humanas, ¿no? En la vida familiar. Es positivo en muchos aspectos, pero en algunos es negativo. Y eso no lo veremos si no está el humanismo presente, ¿no? Entender qué pasa con estas clases virtuales, ¿no? ¿Qué pasa con el proceso de aprendizaje con este sistema de enseñanza virtual? ¿Cómo se están sintiendo ustedes, ¿no? ¿Están sintiendo que aprenden más, que aprenden menos, que les falta el intercambio en un salón de clase? ¿Cómo lo están viendo? Entonces, si no hay un humanismo que vea que una innovación tiene un impacto determinado en la sociedad, entonces esto puede ser peligroso porque puede llevar a deshumanización. Y eso no es bueno porque trae, a fin de cuentas, malestar social, sufrimiento, problemas, conflictos sociales, etc. Entonces, eso también es importante traerlo a colación. Acá lo profundizo un poco en cuanto a las necesidades. Bueno, con los que hemos llevado Rey hemos hablado un poquito de eso, ¿no? Pero aquí lo que quiero hacer es dejarles que la innovación está en esencia de la persona humana, de la necesidad humana, y para eso volver a la definición de persona humana. Ya en el curso de Rey hemos visto la fenomenología de la persona, cómo definir a una persona humana, a la persona humana. Y aquí les pongo una propuesta adicional de Max Neff, que en el 86 propone una categorización de las necesidades humanas que me parece interesante para profundizar en necesidad humana. En el curso de Rey nos quedamos con necesidades corporales, necesidades intelectuales, necesidades volitivas. Quizás en el colegio estudiaron necesidades primarias, necesidades secundarias, necesidades superfluas, ¿no? Como formas de caracterizar las necesidades humanas. Eh, entonces, McNiff propone una caracterización de las necesidades humanas, también interesante, y ahí les pongo este cuadrito donde pueden ver ustedes en el lado izquierdo cómo se pueden categorizar las necesidades por la valoración que le dan las personas a la necesidad y, y un cruce con una categorización de las necesidades en cuanto a eh, la existencia o el sentir de la existencia de las personas, ¿no? El ser, el tener, el hacer, el estar, ¿ya? Entonces, ahí cruzando esas dos categorizaciones de necesidades, ustedes pueden encontrar muchos tipos de necesidades que se pueden satisfacer, ¿no? Eh, es tipo, a ver, vamos a ir viendo porque aquí lo tengo un poco chiquito. Necesidades de amistad, necesidades de receptividad, necesidades de imaginación, necesidad de racionalizar las cosas, necesidad de ser autónomo, necesidades de proponer cosas, necesidad de discrepar, necesidad de opinar, necesidad de agruparse, necesidad de pertenecer, necesidad de tener relación con la naturaleza, necesidad de ahorrar. Ahí ustedes pueden ver un sinnúmero de necesidades que eh, que pueden eh, identificar, y aquí un poquito les dejo la tarea, ¿no? Les dejo la tarea, eh, que piensen en la idea de negocio que están trabajando y vean en esta tabla qué necesidades están satisfaciendo con su idea de negocio. Ya cuando hemos visto Canvas, les he pedido que piensen en eso, ¿no? Que piensen en eso. Aquí profundizamos un poquito más para que traten de enumerar quizás 3, 4, 5, 10 de estas necesidades que su idea de negocio está satisfaciendo, ¿ya? Por eso ahí pongo una primera idea que saquemos de esta clase, es que piensen y repiensen en qué necesidades están satisfaciendo. Utilicen esta tabla
y piensen, ¿no? Mira, yo estoy satisfaciendo autonomía, capacidad de decidir, simplicidad, eh, quizás claro, de salud, ¿no? De bienestar, etcétera, de sentido de pertenencia, no sé. Ahí ustedes piensen qué necesidades, cuál de estas que están ahí en la tabla, ustedes están satisfaciendo, ¿no? También piensen en cómo les gustaría que ustedes se satisfaga. Entonces ahí les ayudará mucho mejorar su producto. Ahí vamos a entrar ya en innovación en la próxima clase cuando hablemos de Design Thinking, ya una herramienta concreta. Entonces vayan dándole vuelta, ¿no? A qué necesidades satisfacen ustedes. Segundo aspecto importante, o otro aspecto importante, es que la innovación requiere mucho trabajo, ¿no? Innovar no es algo que se va a venir de, así de pronto, ¿no? Claro, hay alguno que otro iluminado que de pronto se mete a la tina llena de agua y se le ocurre una idea y sale por las calles de Atenas gritando Eureka, Eureka, ¿no? Claro, detrás de ese Eureka, eh, este amigo estuvo pensando mucho tiempo en cómo solucionar un problema con, si mal no recuerdo, el anillo de oro del rey, ¿no? Ahí me se acordaban de la anécdota de Arquímedes, ¿no? Entonces, la innovación trae detrás mucho trabajo. Ahí les pongo un pequeño ejemplo de lo que fue el desarrollo de la vacuna de la penicilina, que fue una gran revolución eh, después de la Segunda Guerra Mundial, o durante y después de la Segunda Guerra Mundial, pero que viene de un trabajo desde el siglo XIX, ¿no? Con Pasteur, Lister, Tyndall, Joubert, que fueron desarrollando pues toda esta rama de la microbiología, ¿no? Y identificando estos pequeños seres vivos, y después está la identificación del penicillium, el hongo que producía una sustancia química, y bueno, el que es famoso por la penicilina es Alexander Fleming, ¿no? Que es, digamos, el que se le reconoce la invención de la penicilina, pero detrás de Fleming pues hay trabajo de muchos científicos del desarrollo bioquímico, de la purificación de la misma penicilina que lo hicieron en Inglaterra, y detrás de ya el desarrollo del producto, de identificar la acción antibacterial de la penicilina y que con ciertas dosis podía reducir la acción de las bacterias en el organismo humano, pues viene el soporte comercial, ¿no? Estaban en plena guerra mundial y el presidente Roosevelt se entera de esta posible solución y propone al Consejo de Investigación Médica de los Estados Unidos y a las firmas farmacéuticas que se empiece a producir en masa para lograr esta vacuna. Es algo que vamos a ver ahorita. O sea, ustedes están viendo todo el esfuerzo a nivel mundial para lograr una vacuna contra el coronavirus. Pero detrás pues hay un trabajo ya de años de desarrollo de la biotecnología, de la bioquímica, de la microbiología, ¿no? Por eso aparentemente es, incluso con todo eso, probablemente 18 meses para sacar la vacuna, aunque ya salió Inglaterra, Oxford, a decir que ya tendrán la vacuna en septiembre, y ya salió la China, que ya tienen la vacuna, ¿no? Ahí hay siempre una disputa, porque detrás de la innovación hay generación de riqueza, economía, emprendimientos, productos en el mercado, ganancias, ¿no? Pero bueno, aquí les pongo el ejemplo de la innovación para recordar que la innovación no es algo que viene de la noche a la mañana, que requiere mucho trabajo, esfuerzo, no, tampoco es algo de solo unos cuantos iluminados. Tú puedes tener toda una formación en innovación y ser una persona seguro muy creativa y que en donde estés generes innovación, ¿no? Entonces, otra cosa, otra idea que vamos dejando es que eh, en otros lugares, en la misma región, otras empresas pueden estar haciendo algo parecido a lo que tú haces. Por lo tanto, también siempre pensar que puedes reducir tus necesidades de innovación porque alguien ya avanzó en algo, ¿no? Lo que le pasó a Fleming con la vacuna. Y por eso hay que tener un buen network, hay que tener permanentemente información. Y aquí en la región, voy a hacer un pequeño comercial, estamos avanzando en un proyecto en el que esperamos tener una plataforma que nos permita tener un conocimiento permanente de qué invenciones, qué innovaciones, qué investigaciones se están desarrollando en la región para que cualquier investigador, inventor,
siempre pueda estar atento a lo que se está avanzando y así quizás ante una necesidad de solucionar un problema, encontrar ya a alguien que lo esté haciendo o de emprender, alguien que está haciendo el desarrollo de una técnica y tener una información mayor, ¿no? Esto es algo que nos está faltando y lo estamos desarrollando en un proyecto para que haya un network de investigación, innovación, desarrollo en la región y en el Perú, ¿no? Otra cosa importante es pensar en qué está uno innovando. Se puede innovar en producto, tu producto, hacerlo más novedoso. Ahí les pongo una imagen muy, espero muy ilustrativa, ¿no? El simple caño, ¿no? Ese caño, digamos, universal en el que se abre y está la empaquetadura, se abre, digamos, el sistema y el agua fluye. Otro tipo de caños que cambiaron un sistema más, digamos, sencillo, ¿no? Apertura, cierre, de manera más directa, quizás más práctica, y estos otros caños aún mucho más desarrollados, donde hay una mezcladora interna que mezcla el agua caliente del agua fría y no se tiene que tener dos caños. Ese tipo de innovación. ¿Estás innovando en producto? Pues esa es una forma de innovar, ¿no? También se puede estar innovando en procesos. Varios de ustedes están innovando en procesos. El proceso de compra, el proceso de construcción, ¿no? Ahí pasamos de una compra física en un establecimiento comercial a una compra virtual a través de una aplicación o una plataforma web, ¿no? Se cambia el proceso de compra, ¿no? Cambia el proceso de construcción, ¿no? Construir con troncos de árboles a impresoras 3D que construyen una vivienda en muy poco tiempo, ¿no? Entonces se cambian los procesos con nuevas técnicas, nuevas tecnologías. Entonces se innova en producto, se innova en proceso, pero también se puede innovar en modelo de negocio. Aquí en Piura hemos visto hace ya 20 años cómo el modelo de negocio comercial de banano sufrió un cambio interesante y se hizo una innovación que generó mucho bienestar. Aquí hablamos, cuando se innova en modelo de negocio, el impacto social suele ser más grande, ¿no? En muchos casos, o te genera más competitividad. Entonces, se innovó en el modelo de negocio de banano, donde antes las empresas tenían que producir y le compraban el banano en el campo a los pequeños productores. Luego la empresa Dole, que fue una de las emprendedoras, de las innovadoras, digamos, en este modelo de negocio, capacitó a los pequeños productores y les puso sus plantas de empaque. Después les transfirió la planta de empaque a los pequeños productores asociados y después ya les compró el banano en FOB en el barco. Entonces, un modelo de negocio que era antes entrar a comprar el banano en chacra, cosecharlo, empacarlo y llevarlo al barco hecho por la empresa, y el pequeño agricultor solo vendía su banano en campo, se convirtió en un modelo de negocio en el que el pequeño productor asociado empaca y vende en contenedores en el barco. Eso es un cambio en el modelo de negocio que genera, en este caso, un impacto social interesante. Bueno, ahí les pongo el ejemplo de Dole y los bananos y el cambio de modelo de negocio. Una pregunta interesante, ¿se puede innovar en producto, en proceso y en modelo de negocio a la vez? Sí, ¿no? Claro, requiere mucho más esfuerzo, no es muy común, pero también se puede hacer, ¿no? Y ahí un ejemplo súper interesante son las innovaciones que fue desarrollando Apple a lo largo de su historia, ¿no? Que revolucionaron sectores industriales, ¿no? Apple con su computadora personal revolucionó la informática en el mundo, ¿no? Y revolucionó no solo el producto, sino la forma de comercializar, ¿no? O sea, innovó el modelo de negocio, la forma de comercializar, y por eso pues saltó a la fama, ¿no? O con el iPod, que no solo innovó en el producto, ¿no? Pasamos de los CDs a los MP4, ¿no? Y ahí entra el iPod, que no solo revoluciona, digamos, la forma, el producto, la forma en que escuchamos música, ¿no? Sino revoluciona todo el sector industrial de la producción musical, con el iTunes centralizado centralizado en la computadora y
toda la industria de la música tuvo que ir ajustándose a una nueva forma de vender música, ¿no? De los CDs o los cassettes o los discos a vender música online, y hoy día también los sistemas de streaming han evolucionado, digamos, han cambiado no solo productos, sino los modelos de negocio, y han revolucionado sectores como, y finalmente el iPhone o el teléfono inteligente, el smartphone, ¿no? Que revoluciona no solo la forma de hablar por teléfono, sino muchísimas cosas. Cambia la industria del cine, cambia la industria de la producción, cambia la industria, modifica, o sea, el smartphone ha cambiado muchos aspectos en varias industrias, y por lo tanto sí se puede innovar en los tres aspectos, pero claro, para eso no pasa todos los días, y bueno, hay gente un poco, en este caso sí, con unas capacidades para innovar de manera más, con mayor impacto, ¿no? Entonces ustedes tengan en cuenta en qué están innovando, y en sus ideas de negocio, si es proceso, producto, modelo de negocio, y también ¿por qué no pensar en cómo esto podría revolucionar un poco a nivel social, en ese buen sentido positivo, ¿no? A nivel económico, ¿no? ¿Qué cambios podrían darse? Eh, soñar, soñar no, es bueno, proyectarse, ¿no? Visionar, ¿no? Es quizás más importante que soñar, como veíamos en una clase pasada. Finalmente, las habilidades que un innovador debe tener: pensamiento asociativo, asociar unas cosas con otras, por eso cultura, cuanto más conocimiento tengas técnico, social, económico, tu capacidad de asociar temas con otros te ayudará a tener más creatividad, ¿no? Cuestionar por qué, por qué esta taza tiene que ser así, por qué esta computadora tiene que ser así, por qué este tipo de pisos tienen que ser así, por qué las ventanas tienen que... Porque cuestiona mucho. Y así pensarás, y con tu creatividad irás pensando en tu negocio, ¿no? En tu idea de negocio. ¿Por qué las citas médicas tienen que ser así? ¿Por qué digamos, los ladrillos tienen que ser solo de arcilla? ¿Por qué digamos, las compras online tienen que darse solo a través de aplicativo, etcétera? O sea, cuestiona mucho. Observa qué está pasando en el entorno, los cambios de hábito en el consumidor. Ahora el consumidor quiere estar en el centro comercial rápido. Eso hablábamos ayer con un investigador. Parece que los hábitos de compra van a cambiar un poco, pues la gente no quiere estar mucho tiempo en espacios con público. Entonces ya el buscar la fruta linda, bonita, ya va a ser quizás algo secundario. Observar mucho qué está pasando. Networking, redes de contactos, personas, empresas, instituciones, súper importante para la innovación, cuando ya quieras sacar tu producto al mercado, tus concursos, tu producto al mercado. Y experimentar, lanzarse también un poco al campo, experimentar, que es algo que ya vamos a hacer prontito. Yo sé que a ustedes les gustan más las cosas prácticas. Ya la próxima clase hablaremos de design thinking, y ustedes van a experimentar cosas con sus ideas de negocio. Porque ahora sí vamos a empezar a someter su emprendimiento, su idea, a otras personas, para ver si están innovando. Ya es un poco lo que vamos a hacer más adelante. Pero entonces, estos son algunos conceptos que quisiera ver de innovación antes de entrar a la herramienta o a la metodología que es el Design Thinking, del cual hablaremos la próxima clase, y que lo que ayuda es a ordenar un poco el proceso innovador, ¿ya? Porque innovación hacemos todos un poco, sino que a veces hay métodos que ayudan a ordenar estos procesos, como lo vamos a ver la próxima clase. Así como emprendedores podemos ser todos, y hay métodos que te ayudan a ordenar un poco tu proceso emprendedor, ya que de eso se tratan las herramientas, métodos, técnicas. Muy bien, entonces con esto los dejo. Les he dejado ahí esta lectura para que espero que la hagan ahora mismo y aprovechen el tiempo. Y voy a colgar un artículo sobre innovación design thinking, vayan leyéndolo. Y además, bueno, aprovechen este espacio que queda para leer este artículo, y el otro, el que voy a colgar sobre design thinking. Muy bien, espero que estén todos muy bien, que tengan una feliz semana,
nos estamos viendo en la siguiente clase. Vamos a ver si es feriado el viernes, tendremos clase. Para avanzar podríamos tener, pero vamos a ver revisar la consulta de qué dice la universidad y se los comunico. Muchísimas gracias, que estén todos muy bien.